Coco, sí señor, es la venezolana, de la selva luce así como si fuera una flor, entreabierta en la mañana junto al río Cuyuní. Ana Coco, sí señor, es la venezolana, de la selva luce así como si fuera una flor, entreabierta en la mañana junto al río Cuyuní. El patriotismo es mi meta y nunca nadie provoco, pero que me dejen quieta a la isla de Anacoco. El patriotismo es mi meta y nunca nadie provoco, pero que me dejen quieta a la isla de Anacoco. Anacoco, sí señor, es la venezolana, en la selva luce así como si fuera una flor, entreabierta en la mañana junto al río Cuyuní. Anacoco, sí señor, es la venezolana, que la selva luce así como si fuera una flor, entreabierta en la mañana junto al río Cuyuní. Así digan que estoy loca, porque peleando me muera, por la isla de Anacoco defenderé mi bandera. Así digan que estoy loca, yo estoy peleando me muera, por la isla de Anacoco defenderé mi bandera. Anacoco, sí señor, es la venezolana, que la selva luce así como si fuera una flor, entreabierta en la mañana junto al río Cuyuní. Anacoco, sí señor, es la venezolana, que la selva luce así como si fuera una flor, entreabierta en la mañana junto al río Cuyuní. Y guay aquel que se atreva a enlodar mi pabellón, porque entonces plomo lleva certero en el corazón. Y guay aquel que se atreva a enlodar mi pabellón, porque entonces plomo lleva certero en el corazón. Anacoco, sí señor, es la venezolana, que la selva luce así como si fuera una flor, entreabierta en la mañana junto al río Cuyuní. Anacoco, sí señor, es la venezolana, que la selva luce así como si fuera una flor, entreabierta en la mañana junto al río Cuyuní. Así iniciamos el programa Viaje en el Tiempo con esta gaita del año 1966, interpretada por los Compadres del Éxito y titulada Anacoco. Así iniciamos Viaje en el Tiempo a través de cada una de las frecuencias del sistema La Radio del Sur en todo el territorio del país, en todo el territorio universal, porque estamos saliendo a través del streaming de La Radio del Sur, a través de cada una de sus redes sociales, @La Radio del Sur, y también a través del canal YouTube Viaje en el Tiempo 4348, así como aparece aquí, Viaje en el Tiempo 4348. ¿Por qué colocamos Anacoco siendo una gaita? Bueno, una gaita se puede escuchar en cualquier momento del año, no necesariamente en diciembre, sobre todo si es una gaita que tiene sentido épico, sentido histórico, como es esa de Anacoco. Y quería decirles que estaremos trabajando con mucho placer para ustedes. En la presidencia de la Radio del Sur, Nieves Valdés; en la gerencia de contenidos, Tamar Sánchez; en los controles, el equipo de producción y operaciones de la Radio del Sur. Y quien les habla, un servidor y amigo, Aldemaro Barrios Romero. Bueno, ¿qué decimos sobre esto de Anacoco? ¿Por qué lo decimos? Pues porque en esta temporada se va a cumplir un aniversario más de la llamada firma del protocolo de Puerto España, que bueno, hoy día nos deja muchas interrogantes que hacer, muchas preguntas que seguramente usted se hará también, pero que además lo que habremos de decir hoy tiene componentes también de interés. Cuando revisamos, cuando hacemos una revisión documental desclasificada de lo que fueron los antecedentes geopolíticos que dieron contexto y origen al llamado Protocolo de Puerto España el 18 de junio de 1970, nos damos cuenta de que hay otra historia, de que
hay otras versiones que merecen ser conocidas. Y no versiones, sino documentos que antes no se conocían y que hoy estamos revelando. Que tampoco son una primicia, pero digamos que si estamos hablando de cuando la historia es noticia, esto de alguna manera, desde el rango de la historia, es noticia. Ese evento que pretendió concretar las recomendaciones que hacía el Acuerdo de Ginebra de 1966, intentaba abrir caminos para resolver el asunto limítrofe entre Venezuela y Guyana. Fue una propuesta hecha por el canciller Aristides Calvani y su equipo, y se denominó el Protocolo de Puerto España, que fundamentalmente lo que hizo fue dar largas a las discusiones, porque establecía que por 12 años prorrogables se mantendrían, digamos, neutrales, sin acción ni nada que ver, los destinos de la Guayana Esequiba. Eso, primero que no se llegó a cumplir como tal. La firma fue una obra de teatro para cumplir con algunos protocolos, pero no llegó a tener fondo como concreción, ¿no? Sino que fue más de una dilatación aprovechada por Guyana para desarrollar y consolidar la presencia de empresas transnacionales de extracción de oro y de bauxita o de aluminio en esa vasta región, que hoy día sigue generando debates, discusiones, reclamos por parte de Venezuela ante el hecho de que irregularmente Georgetown, el gobierno de Georgetown, ha ocupado su fachada marítima con plataformas para la extracción de petróleo de manera irregular, valga la redundancia, porque no se han cumplido con los parámetros que estableció en primer lugar el Acuerdo de Ginebra y en segundo lugar la Carta de Naciones Unidas. Entonces, en todo caso, lo que vamos a ver hoy resulta muy interesante porque tiene que ver con eso del manejo de los archivos. Y por cierto, que recientemente en una conferencia donde el profesor Omar Hurtado Rayunce, el presidente del Centro de Estudios, presidente del Centro Nacional de Estudios Históricos y cronista de Caracas, hizo una exposición sobre el tema de la educación, la geopolítica y la historia, la geohistoria, evocando a Ramón Tobar, algunas opiniones sobre las relaciones que tienen que ver con el tema de la enseñanza. Y en ese momento el profesor Jorge Berrueta, quien es director de la Biblioteca Nacional, señaló algo muy interesante, a propósito que hoy vamos a hablar de los archivos documentales del Departamento de Estado. Y es que mucha de la información que generan los investigadores a través de sus estudios, pueden tener una fuente de orden digital, pueden estar sometidas al imperio de Internet, pero no toda la información está contenida en Internet. Hay mucha información contenida en estas bibliotecas que están aquí atrás, que forman parte de la biblioteca Aristides Medina Rubio, desde donde ahora estamos emitiendo el programa, que es necesario revisar porque hay libros que no han sido digitalizados, hay libros que no tienen el formato digital, y que, bueno, es necesario físicamente revisarlo. Es una necesidad. Para aquel que quiera hacer una investigación profunda, seria, hay mucha bibliografía cuyos autores no han permitido su publicación digital, es decir, no han tenido la libertad de darle el derecho de darle libertad a sus derechos de autor. Bueno, por razones de orden personal, económico, qué sé yo. Y lo mismo ocurre con los archivos. Para poder tener información más allá de lo que a veces permite el Internet, es necesario ir a los archivos, revisar, aunque hay muchos repositorios documentales que están contenidos en archivos digitales, como este que yo voy a usar o que he usado, de los archivos documentales del Departamento de Estado, donde se muestra o se mostró, ahí está mostrado cómo Estados Unidos le dio carta blanca al primer ministro Forbes Burhan para ganar unas elecciones en la idea de desplazar los peligros del comunismo que representaba Chedi Hagan
del Partido Progresista del Pueblo, y que para ello el gobierno de los Estados Unidos obligó al Consejo de Seguridad de Estados Unidos a entregar de forma encubierta $5,000 mensuales durante 2 años, es decir, estamos hablando desde 1969 a 1971, a Forbes Burhan, que era el líder del partido Congreso Nacional del Pueblo. Esto lo estoy diciendo yo porque después vamos a ver la relación de estos $5,000 mensuales que le daban. Bueno, ustedes sumen, esto fue prácticamente 2 años de subsidio a Forbes Burhan, porque era la manera de amarrarlo a los intereses de Estados Unidos. Indistintamente de que ninguno de los líderes guyaneses de ambos partidos, tanto como Cheddi Hayan del Partido Progresista del Pueblo o Forbes Burhan del Partido Congreso Nacional del Pueblo, a ninguno de ellos le interesaba el tema de los reclamos de Venezuela sobre la Guayana Esequiba. Más bien le resultaba un fastidio, y cada vez que tenían la presión de Venezuela para poder ir a acciones como el llamado Protocolo de Puerto España, bueno, para ellos me imagino sería un fastidio, porque ya eso ellos lo tenían claro. Ellos no iban a hacer ninguna acción que desarrollara, permitiera los derechos de Venezuela sobre la Guayana Esequiba. Y ustedes están viendo aquí aquí yo tengo en el estudio, los que están en internet pueden verlo por el YouTube, los libros. Este libro que fue y que es una última publicación del año pasado, el Acto de Unión Nacional en Defensa de la Guayana Esequiba, el discurso del presidente de la República, Nicolás Maduro, sobre el tema de la Guayana Esequiba. Yo lo tengo aquí para que siempre lo recordemos de referencia, porque ahí hay contenidos que luego vamos a conversar. En todo caso, si hablamos de la memoria del Protocolo de Puerto España, ocurrido en junio, ya les voy a decir la fecha exacta, yo la tengo aquí anotada, de que la memoria a veces es riesgosa. El 18 de junio de 1967, es decir, hace ya unos cuantos años, ese protocolo no llegó a tener ninguna concreción. En primer lugar, porque para poder hacer Venezuela un convenio, un acuerdo de orden internacional, tenía que tener la aprobación del Congreso Nacional. Y así lo establece la Constitución de Venezuela del año 61. Era obligatorio la aprobación del Parlamento. Y el Parlamento venezolano no le aprobó al presidente Caldera la propuesta del canciller de Arístides Galvani de una firma de un protocolo de Puerto España que alargaba el proceso de discusión y debate sobre los derechos que tiene Venezuela en la Guayana Esequiba. De manera que eso dejó sin efecto la iniciativa de Galvani, pero en el otro lado, parece que es bueno conocer siempre la historia de tu vecino, ¿no? De dónde viene, por qué viene. Y en este caso, los miembros políticos de los principales políticos o partidos políticos de Guyana nunca estuvieron de acuerdo con ese protocolo. De hecho, Hagan, que era uno de los líderes de la oposición guyanesa, anunció su rechazo al protocolo. Pero todavía más, el mismo canciller guyanés, cuyo nombre era Sidrat Rampai, negó la posibilidad de que Venezuela, Estados Unidos, Canadá y Guyana llegaran a algún acuerdo para una explotación mancomunada de los territorios de la Guayana Esequiba. Eso, estamos hablando de ingentes recursos minerales ubicados en ese territorio. Lo que entonces se pensó sería una solución encontrada, mediada por Estados Unidos, Canadá, entre Venezuela y Guyana, no se dio. Uno, porque no hubo voluntad política. Nunca ha habido voluntad política de Guyana de resolver esa situación. Ellos siguen enclavados en el protocolo que se firmó en el acuerdo
del arbitraje de 1899. Y Venezuela, el Congreso no le aprobó tampoco al presidente Caldera la propuesta de un protocolo que alargara el periodo de paciencia sobre estos territorios, para la discusión de estos territorios. Ahí es bueno conocer y yo digo que es bueno conocer al amigo o al enemigo. Y aquí hay un libro de Rolando Álvarez Esteves y Marta Guzmán Pascual, de la editorial José Martí, que se titula Huellas de la India en Cuba y otros países de América. Yo lo voy a colocar aquí para que ustedes lo tengan a bien, con calma, anotar, porque allí están contenidos algunos elementos que es necesario conocer para entender cómo piensan los políticos guyaneses, por qué piensan de tal manera, ¿no? Y es que indudablemente la relación colonial que mantuvieron estos territorios, o los pobladores de ese territorio, o los dirigentes de estos territorios, con Gran Bretaña, son radicales, es decir, son de raíz. Aquí en el libro se dice que los territorios constituidos en las excolonias holandesas de Esequibo, de Merara y Berbice, en 1815 habían pasado a dominio inglés. Desde 1831 comenzaron a llamarse Guyana Británica, pero era Guyana Británica del río Esequibo para allá, es decir, del río Esequibo al este. Y eso lo podemos visualizar en un mapa, como por eso es que decimos con propiedad que la denominación de la disputa entre Venezuela y Guyana no es por el Esequibo, no es por el Esequibo es el río. Entonces se ha tratado de nombrar esa región como el Esequibo. No, eso se llama Guayana Esequiba. El Esequibo es el río y una parte de la parte, oeste de ese río le pertenece a Venezuela y la parte este le pertenece lo perteneció a Gran Bretaña, o lo que fue la Guyana Británica, que después, el año 1970, se convirtió en la República Federativa de Guyana. Pero leamos aquí: los territorios constituidos por las excolonias holandesas de Esequibo, de Merara y Berbice, en 1815 había pasado a dominio inglés. Desde 1831 comenzaron a llamarse Guyana Británica, y después de alcanzar su independencia de Inglaterra el 26 de mayo de 1966, pocos años después, el 23 de febrero del año 1970, Guyana se proclamó república y pasó a ser la República Cooperativa de Guyana. Hasta ese momento la nación se encontraba de cierta manera identificada con Surinam, con Guyana Francesa y sus territorios vecinos. Pero yo digo más para interpretar este texto de Rolando Álvarez Esteves y María Guzmán Pascual, y es que no se identifican con sus vecinos. Guyana nunca se identifica con... Los líderes guyaneses nunca se han identificado con sus vecinos, ni siquiera con sus vecinos inmediatos en el sentido oeste, en la orientación oeste, menos en la orientación este. ¿Por qué? Porque tienen una dependencia mental colonialista. Esos partidos que se generaron, que son los mismos, solo que cambian los líderes, son los mismos que tenía Forbes Burhan y Chedi Hayan en los años 60 o 70 cuando se liberó. Ahora, fíjense ustedes que la República de Guyana obtiene a principios del año 1970 su independencia, y se suscribió realmente el protocolo que fue o iba a ser suscrito, fue suscrito o se hizo la pantalla de ser suscrito el 18 de junio de 1970. ¿Se suscribió o no se suscribió?, preguntamos. Bueno, yo lo voy a responder, pero usando las palabras del propio presidente Rafael Caldera, que era entonces presidente de la República, y que lo hizo expresar en una rueda de prensa ese mismo año la
la versión de que realmente eso no fue firmado, que eso fue falso, que nunca se dio. Fue solo una firma de intención, una voluntad, un querer hacer, pero no se pudo hacer, entre Arístides Calvani de Venezuela y el canciller guyanés Ranfay. Nada de fondo. Por lo tanto, aquella pomposa firma, que fue una obra de teatro política para quedar en ridículo ante la nación, ante los que conocían la nación y ante el mundo, y quedaron bien ante Nixon, el presidente de los Estados Unidos, y el jefe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Henry Kissinger. Ahora, ¿por qué yo digo esto? Primero, que la clase política, todos, incluso miembros, parte de los miembros de algunos sectores de COPEI, que era el partido de gobierno en ese entonces, los sectores de Acción Democrática, los sectores del MEP, el MAS, los partidos que estaban en ese momento, en la arena política, ninguno reconoció la aprobación de esta intentona de firma del protocolo de Puerto España en el Parlamento. Por lo tanto, eso fue simplemente un saludo a la bandera. Pero fue el propio presidente Rafael Caldera quien lo dejó entender en una rueda de prensa que fue realizada en Miraflores el 25 de junio de 1970, es decir, unos meses después de haberse independizado, entre comillas, Guyana. Y yo cito una parte de toda esa larga rueda de prensa, dijo lo siguiente, y cito: a veces, cuando uno va a celebrar un acuerdo en nombre del país y se divulgan los beneficios que se supone van envueltos o las razones que se considera son fundamentales para ese acuerdo, pudiera inducirse en la otra parte una actitud distinta, contraria o hasta modificada, cuyos resultados podrían ser después irreparables. Ahí está todo dicho, no hay más nada que agregar, pero sí que decir que, visto en la línea de tiempo, a tantos años, más de 50 años, de ocurrido esa intención del protocolo de Puerto España, y ya vamos a ver de dónde viene, por qué se produjo el protocolo de Puerto España y quiénes lo auspiciaron. Porque mientras a Guyana le importaba un bledo lo que Venezuela hacía sobre su reclamo, a los Estados Unidos, de la mano de Henry Kissinger, el jefe del Departamento de Estado, le concernía la necesidad de aprovechar los recursos de la Guayana Esequiba, digamos en términos de proveeduría de materias primas como la bauxita y el oro, incluso el agua y otros minerales estratégicos. No contaban en esa época con el petróleo, pero en esa época, estamos hablando de 1970, sí le interesaba el petróleo que producía Venezuela. Por lo tanto, ellos tenían que hacer una movida edulcorada para lograr que entre Venezuela y Guyana, bueno, se llegaran a algunos acuerdos, aunque fueran falsos. Entonces, para enero de 1970, Kissinger le propuso a Nixon la presencia de los presidentes Caldera y del primer ministro Forbes Burhan en una reunión de mandatarios occidentales en Washington, para que se sentaran junto a Nixon a conversar sobre esta amistad entre los pueblos y sus gobernantes, entre el provecho de la cooperación mutua, entre la reciprocidad, aquellos epítetos y adjetivos que a veces nunca se cumplieron y que todo lo contrario fueron en reversa. Y resultó que a última hora fue que se dieron cuenta, Nixon a última hora, y lo reconoce en un documento, que era solo la necesidad de sanar heridas y sanar reclamos. Sin embargo, esta historia tiene otras versiones que están determinadas por los documentos desclasificados que encontramos en el Departamento de Estado. Pero hagamos una breve pausa y luego continuamos con más de Viaje en el Tiempo. Recuerden que nosotros estamos saliendo a través del canal YouTube @Viaje en el Tiempo
4348, como lo ven aquí abajo. Pero además de eso, estamos saliendo en vivo a través del streaming en la Radio del Sur, es laradiodelsur.com. Igual en cada una de las redes es @la Radio del Sur. En YouTube, en Facebook, en Instagram, en fin, en todas las redes. Entonces, al retorno vamos a continuar conversando sobre cuáles son las razones de este preámbulo que yo he dicho y por qué no se firmó o por qué se intentó firmar un acuerdo que nunca llegó a acordarse, igual que la redundancia. Ya regresamos. Regresamos a la Radio del Sur a través de cada una de sus frecuencias en todo el territorio nacional. Nos estamos viendo y escuchando en El Tigre, en Ciudad Bolívar, en Puerto Ordaz, San Félix, en Upata, en Santa Elena de Guairén, en Maturín, en Delta Macuro, en Cumaná, Estado Sucre, en Barcelona, Puerto La Cruz, subiendo por Anaco, bajando por Barlovento, subiendo a Caracas, bajando a Guárico, en Calabozo, en la Escuela de Historia, a quien enviamos siempre un saludo cordial a todos estos profesores que, de alguna u otra manera siempre están en sintonía con nosotros. Y de ahí bajamos a Apure, y de ahí subimos y seguimos la carretera hacia Mantecal, y después tocamos por allá por Barinas, subimos a Táchira, donde también nos escuchan, después damos la vuelta por allá por Casibo el Cubo, llegamos hasta Maracaibo, nos regresamos a Barquisimeto, en Barquisimeto también nos escuchan, y después pasamos Yaracuy, San Felipe, pasamos a Morón, pasamos Coro, si nos vamos para Coro, o si no nos vamos para Valencia, Maracay, en el estado Carabobo y Aragua. En todo el territorio del país, pero especialmente en Caracas, donde también estamos a través de la 98.5, en La Guaira, que está haciendo brisa, está haciendo calorcito, a veces llueve, a veces no llueve. Tenemos un 50% de lluvia y un 50% de verano. Bueno, volvamos entonces al tema del programa, que es tratar de hablar sobre el protocolo de Puerto España, que se cumplen un poco más de 50 años de ese supuesta firma, que no fue tal. Decíamos que Henry Kissinger, que era el jefe de Estado, había dirigido una comunicación al presidente Nixon sobre un asunto que ahora, digamos, a partir del 2017 fue desclasificado. Y en esa información, en ese memorándum, Kissinger le decía a Nixon lo siguiente, abro comillas: Venezuela está muy preocupada por nuestra política petrolera y una invitación a Caldera contribuirá en gran medida a fortalecer nuestros vínculos para lo que seguramente será un periodo difícil en nuestras relaciones comerciales entre Estados Unidos y Venezuela. Vamos a levantar otra vez nuestra portada. Esta comunicación fechada en enero de 1970 es significativa porque deja ver los entretelones de lo que pensaban los Estados Unidos realmente sobre los países de América Latina y el Caribe, especialmente sobre Venezuela y sobre Guyana. Decía él, también se beneficiaría nuestro interés de instar a Venezuela, óigase bien, de instar a Venezuela a resolver pacíficamente su disputa fronteriza con Guyana, que es un motivo de irritación cada vez mayor entre ellos. Esto fue suscrito en Washington. Pero así entendemos que lo del protocolo de Puerto España, cuya supuesta firma fue en junio, y esta comunicación fue en enero, esta comunicación que estoy leyendo de Kissinger, estamos entendiendo perfectamente que fue una propuesta de los Estados Unidos para Venezuela. Es decir, suscribir una suerte de acuerdo que nunca se cumplió. De manera que lo de la firma del protocolo de Puerto España en Trinidad, el 18 de junio de 1970, fue solo eso, un rito, una formalidad ceremonial, nada más allá. No hubo
nada de concreción en eso. Pero entonces rematamos con una perla de Henry Kissinger, cuando escribió al presidente Nixon en un memorándum, que por cierto fue suscrito en Washington el 26 de enero de 1970, en el que dice lo siguiente para rematar, y cito: el Estado ha recomendado una visita del primer ministro Burhan, ese es Forbes Burhan, de Guyana, si se invita a Caldera de Venezuela. Es decir, el motivo sería parecer imparcial. El motivo sería parecer imparcial en el conflicto fronterizo entre ambos e intentar promover una solución también con Burhan. Si desea demostrar dramáticamente la relación especial y tener 3 visitantes del hemisferio, tal vez desea agregar a Burhan a la lista. Le está diciendo Kissinger a Nixon. Es decir, le está diciendo que es recomendable invitar a Burhan, quien además desde el año 1969, estamos hablando del año 70, pero desde el año 1969, Burhan estaba recibiendo $5,000 mensuales de parte del Consejo de Seguridad del gobierno de Richard Nixon, cuyo representante principal era Henry Kissinger, a Forbes Burhan, es decir, bozal de arepa, lo decimos nosotros en Venezuela. Entonces no se podía negar, porque si se negaba a las decisiones de su amo, bueno, iba a haber un problema, no le iban a seguir dando los reales para fortalecer el Partido Congreso Nacional del Pueblo. Entonces aquí está una muestra documental clara de sustentación histórica, de cómo se manifestaban las relaciones de poder entre Estados Unidos y de hegemonía con relación a la periferia latinoamericana. Y no es de entender que mucha de la producción bibliográfica generada intuía este tipo de relación por las maneras como se desenvolvían los procesos históricos durante los años 60, 70 o antes, que era una determinación de los Estados Unidos a tener este territorio o estos territorios bajo su dominio. Entonces para ello utilizaban los recursos, el dinero, las comisiones, la corrupción, los actos encubiertos como este de Forbes Burhan, bueno, la compra de voluntades, hasta que en algún momento no había voluntad, valga la redundancia, de parte de los actores políticos en Latinoamérica, entonces, ¡pum!, los obligaban por una vía de facto, por una vía de golpe militar o por una vía de intervención física. Ahora, esos tiempos han pasado, pero sí hay que decir que las muestras que tenemos aquí son evidencia de una política exterior punto fijista que dependía de las decisiones de Washington. No éramos autónomos, no éramos independientes, dependíamos de lo que nos dijera Henry Kissinger o el presidente que fuera de los Estados Unidos. Entonces, pero además de eso, una voluntad política, y esto es bueno entenderlo hoy, que siempre estuvo de espaldas a la frontera. Es decir, las políticas exterior durante los gobiernos, después incluso durante todo el periodo del siglo XIX, el periodo republicano, y durante el periodo del siglo XX, siempre el Estado venezolano estuvo de espaldas a la frontera. Y eso ya no se soporta, ya no puede ser, ya no es justo, ya no es correcto. Por eso es que el presidente Maduro ha propuesto entre sus líneas, una de las estratégicas es el tema de Guyana. Porque es necesario conocer los ámbitos a través de los cuales se generan las políticas diplomáticas de los países. Pero yo creo que es importante, sobre todo, conocer cuáles son los componentes históricos de países como Guyana, como Colombia, que es nuestro hermano, nuestra hermana nación. Y no por ello el pueblo de Guyana no es nuestro amigo, sino que sus dirigentes no se corresponden con esa condición de hermandad que debe privar entre nosotros. Este libro resulta muy interesante porque nos permite entender cuáles eran los componentes
digamos, poblacionales y cuáles son los componentes poblacionales que tiene en este caso Guyana. Guyana está o ha sido prácticamente controlada por el sector de los inmigrantes de la India, inmigrantes que vinieron en condiciones de semi-esclavizados o esclavizados y que fueron traídos para trabajar en las forestas, en las minas, buscando oro, es decir, expoliando todo lo que se podía extraer de ese territorio que hoy nos corresponde reclamar porque es nuestro. Pero además de eso, yo quiero que para finalizar recomendarles, entre otros libros, este de Atilio Borón, América Latina en Geopolítica Imperial, que es una edición realizada por en el concurso del pensamiento crítico. Este libro lo voy a leer, yo no lo he leído, pero por lo que apenas revisé para mostrárselo a ustedes, no tiene pérdida, no tiene pérdida. Otro libro que yo siempre he recomendado y seguiré recomendando, y aunque en este caso está en inglés, son los temas relacionados con la historia de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es necesario conocer estos documentos que yo hoy les he presentado del Departamento de Estado. Porque es necesario conocer cómo piensan los mandatarios de Estados Unidos. Recuerden que para poder realizar una estrategia hay que conocer la estrategia del enemigo. Y Howard Zinn ha sido un autor crítico, por cierto, que hay una página, hay un portal en internet que está dedicado a Howard Zinn. Y hay unas entrevistas extraordinarias de este historiador norteamericano, Howard Zinn, que nos revela la otra cara de los Estados Unidos. Los Estados Unidos, como ustedes saben, y lo mostré aquí en este programa que estamos haciendo hoy a través de la Radio del Sur, es necesario estudiarlo, porque ellos han sido incidencialmente o recurrentemente injerencistas en nuestros territorios. Por lo tanto, hay que conocer al enemigo, conocerlo desde adentro. Y una de esas fuentes es Howard Zinn imperdible. Bueno, con esto creo haberme aproximado a lo que fue un acto fantasioso, más bien ceremonial, que fue la firma del del protocolo de Puerto España, el 18 de junio de 1970. Era el gobierno de Caldera, estaba en pleno proceso del puntofijismo, y bueno, aquí están las muestras. Yo no tengo nada que demostrar, ahí están las muestras. Así que hemos trabajado con mucho gusto y placer para ustedes en la presidencia de la Radio del Sur, Nieves Valdés, en la gerencia de contenidos, Tamar Sánchez, en los controles y operaciones, un equipo especializado de ingenieros y técnicos de la Radio del Sur, y quien les habla, un servidor y amigo, Aldemaro Barrios Romero. Nos vamos a despedir, pero antes yo quiero recordarles el canal YouTube, @Viaje en el Tiempo 4348. ¿Con qué nos vamos a despedir? Nos vamos a despedir con una gaita que fue dedicada por Ricardo Aguirre a el Esequibo, a la Guayana Esequiba del año 1966 con Ricardo Aguirre. Hasta la próxima oportunidad. Chao. Mientras Venezuela viva y no galope en el pecho la sangre del corazón, nuestra Guayana Esequiba, con razón y por derecho, pertenece a la nación. Mientras Venezuela viva y no galope en el pecho la sangre del corazón, nuestra Guayana Esequiba, con razón y por derecho, pertenece a la nación. Ese territorio amado no nos llevará a la guerra, porque bien sabe Inglaterra que por ella fue usurpado. Ese territorio amado no nos llevará a la guerra, porque bien sabe Inglaterra que por ella fue usurpado. Mientras Venezuela viva y no galope en el pecho la sangre del corazón, nuestra Guayana Esequiba, por razón y por derecho, pertenece a la nación. Mientras Venezuela viva y no galope en el pecho la sangre del corazón, nuestra Guayana Esequiba, por razón y por derecho, pertenece a la nación.
por las corrientes bañadas del Caura y del Caroní. La Guayana para mí tiene que ser rescatada, por las corrientes bañadas del Caura y del Caroní. La Guayana para mí tiene que ser rescatada. La Venezuela viva y nos galope en el pecho la sangre del corazón. Nuestra Guayana es Esequiba, con razón y por derecho pertenece a la nación. La Venezuela viva y nos galope en el pecho la sangre del corazón. Nuestra Guayana es Esequiba, con razón y por derecho pertenece a la nación. Lucharemos con porfía por la Guayana Esequiba, tirón de la patria mía mientras Venezuela viva. Lucharemos con porfía por la Guayana Esequiba, tirón de la patria mía mientras Venezuela viva. La Venezuela viva y nos galope en el pecho la sangre del corazón. Nuestra Guayana Esequiba, con razón y por derecho pertenece a la nación. Nuestra Venezuela viva y nos galope en el pecho la sangre del corazón. Nuestra Guayana Esequiba, con razón y por derecho pertenece a la nación. Los niños desde la escuela deben saber mientras vivan que la Guayana Esequiba pertenece a Venezuela. Los niños desde la escuela deben saber mientras vivan que la Guayana Esequiba pertenece a Venezuela. Esta Venezuela viva y nos galope en el pecho la sangre del corazón. Nuestra Guayana Esequiba, con razón y por derecho pertenece a la nación. Esta Venezuela viva y nos galope en el pecho la sangre del corazón. Nuestra Guayana Esequiba, con razón y por derecho pertenece a la nación.